Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Entonces Raquel, que provenía y que fue educada dentro de una familia que practicaba la idolatría, cuando se va a ir de la tierra de su padre, decide robarse los ídolos. Y vamos a ver en la historia de Israel cómo un ídolo, un pedacito de piedra, traía mortandad por el castigo de Dios a miles de personas. Jacob, pues, como se nos ilustra acá en la escritura, toma la decisión de engañar a Labán. ¿Cómo lo engaña? Al no decirle que se iba. Esto lo hizo motivado por el temor. Vemos que es la respuesta que Jacob le da a su suegro más adelante cuando se encuentran y se torna este diálogo. El temor es lo contrario a la fe. Entonces vemos que Jacob estaba en una situación muy comprometedora porque al hacer lo que hizo de la forma que lo hizo, aunque le estuviera obedeciendo a Dios, esto podría traer consecuencias para su vida. Vemos que una vez más Jacob está haciendo lo que le corresponde por derecho propio, pero la estrategia que utiliza no es la adecuada. En nuestra vida a veces creemos estar haciendo lo correcto, pero al no trazar una estrategia adecuada, terminamos empeorando las cosas. Por eso es necesario siempre cada decisión en tu vida para que sea exitosa. Háblala con Dios. Como decimos los paisas, consúltalo con la almohada. Es decir, en esas noches tranquilas, piensa y ahí, en tu cama, Señor, necesito hacer esto, dame instrucción, muéstrame cómo debo hacerlo. Y ten por seguro que Dios te va a hablar y te va a decir qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Dice en el versículo 21, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Desde el lugar donde se encontraba Jacob con su suegro Labán, es decir, donde estuvo más de 14 años trabajando, hasta los montes de Galaad, existe una distancia de aproximadamente 490 kilómetros. Este trayecto se hacía mucho más difícil por cuanto habían niños en medio de las personas que se estaban dirigiendo hacia ese lugar. Fuera de eso, habían muchos rebaños, lo cual los obligaba a hacer muchas paradas para que las ovejas pudieran tomar agua, para que las mujeres descansaran y para que los niños también pudieran descansar. La palabra hebreo surge de un calificativo que se le da a todo aquel que atravesaba los ríos en persecución de la voluntad de Dios. De ahí surge ese apelativo de hebreo para nuestra información, porque a veces nos hablan, el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos. Entonces hay que entender que son el mismo grupo de personas, la misma población, pero hay que entender por qué se les dan esos diferentes calificativos. En el versículo 22 dice, al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán toma la decisión de ir en persecución de su yerno. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué se demoraron tanto tiempo en darle aviso? Les explico el por qué. Resulta que dentro de este tipo de población antigua era muy normal que salieran a recorrer grandes distancias en búsqueda de aguas, en búsqueda de pastos y también porque las ovejas deben caminar ciertas distancias para estar saludables. Entonces era muy normal que, por ejemplo, Jacob tomara un grupo de personas, se fuera con unos rebaños a distancia, por ejemplo, de un día, por decirlo así. Era lo normal dentro de esas jornadas de pastoreo. Entonces tal vez cuando vieron que Jacob salía con sus rebaños, tal vez si lo vieron dirían, bueno, seguramente va a ir a llevar las ovejas a pastar a otro lugar o a tomar agua a otro lugar. Pero al ver que no regresaba en un espacio de 3 días, que era ya digamos un tiempo largo, entonces le dan aviso a Labán. Le dicen, mire, él se fue, no ha regresado, pero además tampoco vemos a sus hijas. Entonces Labán entra en alarma porque además él, que era engañador, sabía que podía ser engañado, ¿verdad? Como dice por ahí el dicho popular, el ladrón juzga por su condición. En el 24 dice, y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Era muy probable que Labán tuviera muy malas intenciones en su corazón contra Jacob. No en vano Dios se le aparece y lo pone sobre aviso y le dice, cuidadito con Jacob, no se meta en problemas conmigo. Es lo que está sucediendo en ese momento de la historia. Más adelante vemos que finalmente alcanza a Jacob, en el versículo 25, dice, alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte.
y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Labán no había ido solo, probablemente había ido con sus hijos. Y recuerden la posición que los hijos de Labán tenían contra Jacob porque se estaban moviendo por envidia. Labán le hace una reclamación a su yerno, le dice: ¿por qué te fuiste así? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me diste la opción de despedirte? En ese momento, este sería un diálogo que uno diría: hey, sí, Labán tiene razón, tan descarado Jacob haberse llevado a sus mujeres y a sus nietos así, pues los secuestró prácticamente. Entro a explicar antes de que saquemos conclusiones aceleradas. Dice Jacob, le expresa a sus esposas que Labán lo había engañado más de 10 veces por su salario, que ya varias veces le había dicho que él se quería ir. Pero Labán una y otra vez le era estorbo en esa determinación y quería tenerlo a su lado sencillamente porque Labán entendía que la bendición de Dios estaba con Jacob. Entonces, ¿cómo iba a dejar ir la gallinita de los huevos de oro? Pues no cabía la más mínima posibilidad. Pero acá Labán se está haciendo el digno y se está haciendo la víctima. Hay personas alrededor tuyo que no quieren tu bienestar. Aparentemente son amigos, aparentemente son muy buenos familiares, pero en el fondo lo único que quieren es utilizarte para su propio beneficio. Y entonces estas personas, cuando tú empiezas, digamos, a abrir los ojos y empiezas a tomar decisiones en tu vida, estas personas usualmente van a tomar un arma que es muy peligrosa y un arma ante la cual tú tienes que afilar la espada y tener un ojo de águila para identificar la manipulación. Porque estas personas empiezan a hacerse la víctima delante de tus ojos, te hacen sentir mal, traen cargas sobre tus hombros que la verdad a ti no te corresponde cargar, porque a menos que tú seas psiquiatra, no tienes por qué arreglarle la cabeza a ninguna persona. En el versículo 29 dice: hay poder en mi mano para hacerte mal, pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenía deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Aquí surge una pregunta. Primero, Labán le está diciendo: mire, yo venía a usted como dispuesto a hacerle daño, pero Dios me lo impidió. Pero también al mismo tiempo Labán está expresando tal vez el motivo real de salir en persecución de Jacob. Entonces aquí hay varias cosas para que nos pongamos a pensar. ¿Qué fue lo que motivó a Labán para ir tras Jacob? La tristeza por no despedirse de sus hijas, la tristeza por no darle un beso a sus nietos, la rabia porque Jacob se iba y con él la oportunidad de seguir teniendo un empleado gratis que además lo hacía prosperar grandemente, o lo que realmente le dolía era los ídolos que él amaba. Porque mire lo que dice acá: ¿por qué me hurtaste mis dioses? Lo está acusando. Lo está tratando de ladrón. El engañador ahora acusa al hombre de Dios de decir: usted me engañó, usted es un mentiroso y aparte es ladrón y además secuestró mis hijas y es un descarado. O sea, las personas que tienen este tema de la manipulación toman cada granito de arena en el piso para convertir un castillo en el cual hacer su fortaleza. Y se defienden y terminas tú siendo el malo de la película. Tienes que tener mucho cuidado con este tipo de diálogos. Veamos qué más sucede. La acción que Raquel había hecho de tomar los ídolos de su padre trajo consecuencias. La acción de robar trae maldición, porque además de que había robado unos pedazos de piedra que no tenían poder alguno, además de todo, esa misma acción había deshonrado a su padre. Y Dios exige de nosotros que honremos a nuestros padres, que les expresemos respeto, que los tengamos en gran estima. No que hagamos de ellos nuestros ídolos. Recuerden el tema de la idolatría. No está bien delante de Dios, pero sí respetar a nuestros padres, a ese hombre, a esa mujer que entrado en años a veces se hace tan insoportable, que a veces es como tan cansoncito, que a veces como que nos traen de los cabellos, nos hacen la vida a cuadritos, pero que siguen siendo nuestros padres y merecen todo nuestro respeto. Jacob entonces, ante las acusaciones de Labán, ya empieza a molestarse y esgrime una maldición. Dice en el versículo 32: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, que no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Ojo a esto. Jacob es un hombre íntegro en cómo maneja muchos de sus asuntos, pero él no tenía toda la información y maldice
a la persona que tenga los ídolos. Por ser un hombre escogido por Dios, además por ser el hombre cabeza del hogar, tiene una corona de autoridad. Y al proferir esta maldición, esa maldición se va a hacer efectiva más adelante precisamente en la persona que Jacob más ama, que es en su esposa Raquel. Raquel va a morir muy joven al dar a luz el último de sus hijos. Pues sí, tiene que ser el último porque ya muerta no puede tener más, ¿cierto? No se burlen de mí, por favor. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 nos encontramos que la palabra nos dice: el poder sobre la vida y la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, la palabra nos está diciendo que lo que nosotros hablamos tiene mucho poder en el mundo espiritual, que lo que nosotros confesamos es lo que después vamos a recibir. Desafortunadamente Jacob esgrime esta maldición y es él mismo el que la recibe, muriendo su esposa de una forma prematura. Por eso esta historia debe llevarnos a reflexionar sobre ¿para qué estamos utilizando nuestra boca, nuestra lengua, nuestro idioma, nuestro lenguaje? De pronto es usted de las personas que muy fácilmente maldice. De pronto es usted de las personas que en cualquier momento de la vida dijo: ¡ay, esta maldita casa, qué pereza, esto tan feo! De pronto es usted de las personas que en un momento de enojo dice lo que no debe decir. Déjeme decirle que en su boca es como si usted tuviera un arma demasiado poderosa. Usted puede atraer las cosas buenas o atraer las cosas malas. Y eso lo reconfirma el Señor Jesucristo cuando dice que todo lo que atemos en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desatemos también será lo mismo. Es decir, su palabra, su boca, sus frases tienen repercusión directa e inmediatamente en el mundo espiritual. Y después de un tiempo, eso es lo que usted va a recibir. Imagínese que, por ejemplo, ese mundo espiritual es como una finquita que le entregan a usted. Y le entregan una máquina que dispersa semillas. Y esa máquina se llama boca. Cada vez que usted está hablando, está dispersando semillas en toda esa tierra. Piense muy bien cuál semilla es la que va a lanzar. Porque después de un tiempo, como en cualquier terreno, usted va a cosechar lo que sembró. Yo no sé si usted de pronto ha conocido personas que todo el tiempo que usted la saluda, o bueno, les cuento una historia personal. Conozco una mujer, la conozco hace cerca de 25 años. Desde que la conozco, surgían, por ejemplo, diálogos como este: hola Luz, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Me encanta verte. A lo cual Luz respondía: ay, no, mi hija, pues bien, para no preocuparla. No, imagínese que estuve donde el médico me dijo, me mandó la pastilla, el examen, yo estoy muy mala, ay, vea, se me inflama aquí, me duele allá, se me cayó el pelo. Todo era un problema, siempre estaba mal. Adivine cuál era la vida de Luz. La vida de Luz hasta la actualidad es estar en su casa, ir al médico, devolverse para su casa, ser hospitalizada, devolverse para su casa, llorar de dolor. Se gasta todo lo que recibe, lo poco que recibe en medicamentos y nunca está bien. Hay personas que solamente con saludarlas, como que ya te ensuciaron el vestido con esa mala energía que manejan, con ese mal lenguaje que manejan, o ni qué decir de los saludos que a veces se dan a algunas personas. Entonces, ¿qué, gran hijo de tantas? Perdón, pero así son en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué, cabeza de marrano? ¿Vos qué? ¿Qué va la gorda de tu mujer? Y va uno a ver la esposa y efectivamente la más gorda de las gordas. Botero no tiene nada que ver. Cuando le decimos a una persona: ay, ¿cómo estás de fea? ¿Cómo estás de bonita? Ah, mi hijo es un bobo, no sirve para nada. No, mi hijo es el mejor. Eso que estamos confesando es lo que vamos a recibir. Yo le hablo mucho a las personas que están aprendiendo de Dios, de aprender a filtrar nuestro idioma, a manejar palabras reales en cuanto a que son verdad y reales en cuanto a la línea de realeza que hay en nosotros mismos. No se ría, porque dentro de la familia de Dios, Él dice que ha establecido que nosotros somos príncipes y sacerdotes, es decir, que ya no podemos comportarnos como lo más bajo que conocemos. Tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos y eso tiene que verse aún en la forma como hablas. Imagínate, por ejemplo, una mujer muy atractiva, muy elegantemente vestida, zapatos de tacón, medias de seda, el traje, mejor dicho, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, el mejor perfume, un peinado, wow, mejor dicho, la alfombra roja. Pero cuando tú la saludas, lo primero que escuchas es: uy, qué parce, entonces qué lleno, no niño. No combina lo uno
con lo otro. Y usted tiene que empezar a limpiarse esa boquita, a limpiar el idioma y a hablar como un hijo del Rey de Reyes.